cuántos fármacos compran la Sinovac, ¿no es cierto?, que afectan el sistema nervioso. Les dieron una planilla donde hay, no sé, por 200.000 datos y que es imposible de leer. Entonces cumplieron, les dieron. Entonces vamos escarbando en la planilla y resulta que la proporción en que han ido creciendo los fármacos que afectan al sistema nervioso proveídos por el Estado a través de los servicios de atención primaria es gigante. Como digo, medio Chile pegado primero en los fármacos que entregan los servicios de atención primaria, y después cuando el servicio ya no tiene el fármaco, uno tiene que ir a la farmacia a llenar, ¿no es cierto?, lo que el Estado no le llena. Porque como hay un escalamiento terapéutico, uno empezó recibiendo los medicamentos del servicio público, pero después los medicamentos adicionales los tiene que ir a comprar a la farmacia igual. Porque el Estado no se hace cargo de todo, ¿no es cierto?, el cóctel de fármacos que a uno le dan. ¿Qué significa eso? Eso significa que la medicalización del malestar subjetivo se ha convertido en un problema de salud pública en Chile. Un problema de salud pública, con toda clase de efectos negativos. ¿Sí? Al revés, ¿qué significa eso? Eso significa que en realidad la tarea prioritaria ante estos cuadros de estigmatización psiquiátrica es desmedicalizar. Desmedicalizar significa no solo consumir menos fármacos, sino encontrar estrategias que permitan atender el problema originario, porque originalmente uno tuvo un problema en virtud del cual empezó este escalamiento. ¿Sí? Entonces uno no saca nada con... Adelante. Hola, buenos días. Uno no saca nada con consumir menos fármacos si sigue teniendo el mismo problema. El problema originario además se ha agravado con todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, derivadas de este régimen medicalizador. Tenemos la siguiente dificultad: no hay protocolos suficientemente probados, establecidos, de desmedicalización. No hay. Les cuento que en las asociaciones que hay en Santiago, que son dos y son muy chiquititas, ¿no? Llega gente, mire, yo lo único que quiero es dejar de tomar estas pastillas, porque la gente se da cuenta que las pastillas le hacen mal. Entonces ustedes ayudan. Entonces, mire, no le aconsejamos que deje de tomar las pastillas, eso les digo a ustedes también, ¿no? Lo peor que uno puede hacer, ¿no es cierto?, si está tomando pastillas que afectan el sistema nervioso, es dejar de tomarlas, ¿no? Porque resulta que existe una cuestión que se llama resaca, ¿sí? Cuando uno suspende la contaminación química del sistema nervioso de manera más o menos violenta, ¿no?, los efectos son terribles, uno queda peor que antes. ¿Sí? Les cuento, por ejemplo, ¿no? Pero se pasa, o sea... No es conveniente hacerse el valiente en todo caso, porque les cuento, fíjense que para que vean cómo es la tragedia en la que está metido todo el siglo XX, ¿no? Existen descripciones de lo que actualmente se llama depresión desde hace 1000 años. Los árabes, después los médicos europeos describieron lo que ellos llamaban melancolía y que a la larga se ha llamado depresión. Y durante 900 de esos 1000 años, nadie relacionó la depresión con el suicidio. Resulta que los depresivos se dejan morir, dejan de comer, no se bañan, no salen nunca de la pieza, se dejan, pero no se matan. Una cuestión, si ustedes lo piensan, es bastante lógico, ¿eh? Un gallo que está depresivo ni siquiera quiere tirarse por la ventana, quiere quedar tirado en la cama, no, para siempre. No había una relación entre depresión y suicidio. ¿Sí? Sin embargo, a fines del siglo XIX, los deprimidos empezaron a suicidarse. Entonces, ¿qué pasó con la depresión? Porque empezó a estar asociada con la depresión la posibilidad del suicidio. ¿Sí? Y resulta que el problema del suicidio relacionado con la depresión ha ido creciendo. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con la depresión? ¿No? ¿Cuál es la tragedia? ¿No? La tragedia es que los deprimidos se suicidan cuando se dejan de tomar los fármacos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que se han ido creando fármacos cada vez más agresivos. Entonces, de repente la gente está deprimida, le dan una pastilla y se siente bien. Y se siente bien, se toma la pastilla un mes y ya estoy funcionando bien. Y o se olvidan de tomar la pastilla o de repente consideran, no, ya no la necesito.
bajón y se tiran por la ventana. ¿Se dan cuenta? Y entonces no se dan cuenta la gravedad del asunto. Los deprimidos no se suicidan por la depresión, se suicidan por los efectos de resaca que produce el hacerse el valiente. ¿Sí? Y entonces, atención, no hay que hacerse el valiente. Hay gente que dice, yo he fumado 30 años y de la noche a la mañana dejé de fumar. Y sufrí durante un mes, pero se me pasó. Esa cuestión no se puede hacer con los fármacos psiquiátricos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un proceso de desmedicalización lo más lento posible. Yo voy a tratar de dar algunas indicaciones. Pero ¿cuál es el problema? Fíjense que no hemos conseguido a ningún psiquiatra que esté dispuesto a apoyar médicamente un proceso de desmedicalización. La gente que ha hecho eso lo ha hecho por su cuenta, corriendo, como vemos, un riesgo enorme, ¿no? Hay gente que tiene la fortaleza para hacerlo, le resulta. Y hay otros que no tienen esa fortaleza o que cuando están tratando de hacer eso tienen toda clase de problemas, porque no tienen que, claro, están tomando menos fármacos, pero igual pierde la pega, igual pelea con la polola, igual tiene problemas con los niños en el colegio. Entonces, no es un proceso simplemente de tomar menos pastillas, ¿se dan cuenta? No hemos conseguido que ningún psiquiatra, gente buena onda, gente de izquierda, gente que ha ido a Europa a estudiar antipsiquiatría, que se atreva a asesorar formalmente, ¿sí?, un proceso de desmedicalización. Por la presión, ¿no es cierto?, del 99% del gremio de los psiquiatras, que al gallo que haga eso, que se salga de la línea, ¿no es cierto?, le van a caer las penas del infierno. Y nos dicen, ¿no?, los psiquiatras, ¿y qué pasa si se suicidan? Pues se ha visto eso, ¿no? Se ha visto, se dejan de tomar los fármacos, qué sé yo, 2 o 3 meses después, sin avisarle a nadie, se matan. Y entonces nadie se atreve a correr el riesgo. ¿Qué es lo que creo? Yo creo que las asociaciones de usuarios, las asociaciones de personas que han sido etiquetadas como las que ustedes tienen, ¿sí?, tenemos que ir haciendo la experiencia de procesos de desmedicalización apoyados mutuamente, contenidos, ¿sí?, para ir generando progresivamente un modelo, ¿sí?, cómo sacar a la gente de los fármacos psiquiátricos, ¿sí? Ahora, insisto, uno es el problema de cómo sacar a la gente de los fármacos. Otro es qué hacer con la gente cuando no consume fármacos. Porque como ustedes se dan cuenta, los problemas siguen existiendo. La gente nunca se ha mejorado de nada. Los fármacos no han producido ninguna mejoría de ninguna de las situaciones que llevaron a que esas personas fueran estigmatizadas o que llevaron a que tuvieran problemas, ¿no es cierto?, objetivos de relaciones interpersonales. Entonces, una pata es la desmedicalización, la otra pata es generar, ¿no es cierto?, contextos de apoyo entre pares que permitan que las personas puedan vivir con la diferencia que les ha sido señalada como diferencia psiquiátrica y que en general no es una diferencia psiquiátrica, es una diferencia existencial, que es una diferencia cultural, ¿sí? A mí me parece que una tarea profunda es aprender a ver todos estos fenómenos como fenómenos culturales. También hay una especie de espiral en contarse un rollo médico, biológico al respecto, ¿sí? Y explicaciones biológicas alternativas, ¿no es cierto? Hay muchas. Yo creo que es un mal negocio. Es un mal negocio porque uno mismo se va metiendo en una lógica que naturaliza el problema, ¿sí? Que es muy valioso dar un primer paso. Esto no es una enfermedad. Eso es mínimo, digamos, ¿sí? Ni el déficit atencional, ni la depresión, que en realidad no es sino la tristeza o el agobio sistemático, ni el Asperger, ¿no es cierto? Yo creo que incluso uno en el extremo del autismo podría dudar de la caracterización del autismo como enfermedad. Esto no es una enfermedad. Pero el paso siguiente es que uno dice, mire, no es una enfermedad, pero yo no puedo evitarlo. Soy así. Eso tiene gracias y tiene desgracias. Una gracia es que permite una construcción identitaria, ¿sí? Una desgracia es que produce un efecto de naturalización, ¿sí? Es decir, produce un efecto en el cual yo no puedo hacer determinadas cosas.
porque la condición que tengo me cierra a esas posibilidades. ¿Sí? Y entonces eso opera, por un lado, como disculpa. Yo hay ciertas cosas que no puedo hacer. ¿Sí? Me imagino perfectamente en el caso del Asperger. Perdona que no te ponga tanta atención, pero es que los Asperger somos medio... adelante. Somos medio disparatados para nuestras cosas. Es un permiso para faltarle respeto a la gente. ¿Se entiende? Es un permiso. Y uno tiene un cuento medio psicológico, medio médico de por qué hace eso. ¿Sí? Y yo creo que, no sé, muy Asperger será, pero cuando hay que atender, usted tiene que atender, ¿no es cierto? O usted tiene que aclarar, mira, tal cosa no me interesa y por lo tanto no te voy a poner atención. No sé si entiende el efecto, ¿sí? Yo creo que es preferible una estrategia en la cual la identidad está situada de manera plenamente cultural e histórica. ¿Sí? Somos así porque tenemos derecho a no tolerar la agresividad del resto de los chilenos. Una cuestión histórica. Somos así porque tenemos derecho a tener un fuero interno donde no nos estén juzgando porque somos exóticos de esta manera o porque nos gustan tales y tales cosas que a los demás no les gustan. Es decir, una estrategia en que la identidad es construida de manera cultural, es situada. Siempre esto de situar me produce dudas, ¿no? Yo creo que no solo hay que situar, hay que historizar. ¿Sí? Ya lo sabrán ustedes, ¿no? Hay familias enteras que son raras. Uno ve un cabro chico en el colegio, cabro, súper raro. Y después ve a los papás y son igual de raros. Nosotros somos así, miren, mi abuelo era así, mis primos son así. Y tenemos derecho a ser raros. ¿Entiendes? Pero no somos así porque sea genético. No, somos así porque así me crió mi abuelo, así me crió mi padre. Cada vez que nos juntamos los primos, ¿no es cierto?, hacemos las mismas tallas fome, que son distintas de las tallas que echan los otros, que son normales, etc. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta que yo soy profesor hace 40 años, entonces cuando hago clase siempre hay alguien que no entiende los chistes. Entonces uno cuenta tallas y todos se ríen. Y siempre hay alguien que dice, ¿por qué se están riendo? ¿Por qué se están riendo? Raro. Y eso es altamente probable. Claro, hay ese cuadro. Tenemos derecho a tener esas diferencias, incluso sin ponerle un nombre a esa diferencia. ¿Tú por qué soy así? Porque soy un ser humano nomás. ¿Sí? A una compañera ahí que por supuesto hace el aseo, porque los inmigrantes llegaron acá a hacer ese tipo de tareas, ¿no? En el edificio. Entonces alguien tratando de hacerse amable dice, como es negra como la noche, entonces, ¿y tú de qué país eres? Y entonces ella dice, yo soy del mundo. O sea, ¿por qué usted tiene que saber de qué país soy? ¿Sí? No, es que en este país no hay muchos negros. Bueno, en el mundo sí hay. Yo vengo de una parte del mundo. Yo no necesito que usted me diga haitiana, peruana o ecuatoriana para entender por qué tengo el color que tengo. Yo no necesito que usted ponerme una etiqueta para entender por qué no entiendo los chistes. ¿Se entiende? En el fondo del problema, lo que sugiero es que en el fondo del problema es tratar de evitar la naturalización de estos cuadros. ¿Sí? Armarse uno mismo una película así como que o es genético o es neurológico. Les cuento. No hay ninguna manera de correlacionar estados del sistema nervioso con estados del comportamiento. Ninguna manera. Eso significa que uno debería rechazar los diagnósticos psiquiátricos hechos a partir del electroencefalograma. No hay ninguna correlación entre lo que sale en el electroencefalograma y ningún cuadro psiquiátrico. Uno debería rechazar los diagnósticos psiquiátricos hechos con resonancia magnética nuclear. Uno le muestran una fotito y le dicen, mire, lo que pasa es que usted tiene activo el centro de la serotonina y qué sé yo, y por lo tanto es de ni una manera. Eso no tiene base científica. No hay ninguna correlación confiable entre el patrimonio genético de una persona y su comportamiento. Eso no se ha establecido.
Y yo tengo he contraído el mal hábito de ir leyendo la literatura especializada al respecto, de meterme en los artículos de divulgación, después en la referencia, artículos, ¿no es cierto?, de la revista científica, después otros más especializados de corriente principal, ¿sí? Yo soy un ciudadano común y corriente, soy profesor de física y les cuento que no he leído nada que no se pueda entender, hasta en los artículos más especializados, porque aquí no estamos hablando de física cuántica, estamos hablando de neurología y eso, por mucho de lo que ellos tratan de ponerlo en lenguaje difícil se puede entender. Y les advierto, no hay ni una base biológica para los diagnósticos de personalidad, ni neurológica ni genética, ¿sí? Les cuento. No, ya ustedes deben saber el famoso cuento de que la depresión se debe a una falta de serotonina, ¿no es cierto?, en las zonas serotoninérgicas del cerebro. Yo siempre que hago estas clases a estudiantes de psicología les pregunto, bueno, ustedes les dijeron eso en el curso de neurología, la depresión tiene que ver con la falta de serotonina. ¿Cómo se mide la serotonina? Pues a uno le dicen se debe a una falta de serotonina, será porque la midieron, ¿no es cierto? Falta significa usted debería tener tal nivel y en cambio tiene este otro. Para eso debería saberse cuál es el nivel normal. Entonces yo mando a los estudiantes, por eso los profesores de neurología me odian. Vaya a preguntarle al profesor de neurología cuál es el nivel normal de serotonina en el cerebro. Aparece, en ningún manual, en ningún paper. Como no está el nivel normal, y entonces ¿cómo sabe que bajó? Si no está el nivel normal, entonces quiere decir que midió que estaba más bajo. ¿Cómo lo midió? ¿Se puede medir la serotonina en la sangre? Sí, se puede medir la serotonina en la sangre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que existe una cosa que se llama barrera hematoencefálica que impide que la serotonina del cuerpo pase al cerebro. El cerebro produce su propia serotonina. Porque, sépanlo, la serotonina no es solo un neurotransmisor. Hay un montón de órganos en el cuerpo que producen serotonina. Y lo mismo pasa con todas las monoaminas, con varios que son una parte importante de los neurotransmisores. ¿Cómo se mide la serotonina en el cerebro entonces? Bueno, es que hacen una punción en el líquido raquídeo. Se dan cuenta de la brutalidad, meten una aguja, ¿no es cierto?, hasta sacar líquido que hay, ¿no es cierto?, fuera de la dura madre, qué sé yo, parte de la protección que tiene el cerebro. La serotonina que está en el líquido raquídeo no es capaz de pasar la barrera hematoencefálica. Y entonces, ¿cómo se mide la serotonina en el cerebro? Sépanlo, no hay ninguna manera de medir la serotonina en un cerebro vivo y funcionando. En ninguna manera. Todos los análisis que se han hecho sobre la serotonina se hacen con neuronas in vitro, o sea, neuronas aisladas, fuera del cerebro, ¿no? O se hacen con ratitas que después, ¿no es cierto?, las matan, le sacan el cerebro, hacen papa el cerebro en una juguera y miden la serotonina. Es decir, post-mortem. ¿Sí? No sé si se dan cuenta la situación flagrante. En todas las carreras de psicología, la versión oficial es que la baja en la serotonina se debe, digamos, produce depresión. Y sin embargo no hay ninguna manera de medir eso. O en resumen, no hay ninguna teoría biológica que permita establecer correlaciones confiables entre la base biológica y el comportamiento. Consecuencia, todas las alteraciones del comportamiento solo pueden ser tratadas, ¿no es cierto?, contenidas, ¿no?, de manera interpersonal, social. No hay ningún fármaco confiable porque no hay ninguna teoría confiable acerca de cómo podrían operar esos fármacos. Les doy otro antecedente. La mayor parte de los fármacos que se usan actualmente para contener situaciones psiquiátricas no operan sobre la supuesta enfermedad. Por ejemplo, los antidepresivos no operan sobre la depresión. Y si ustedes leen, ellos mismos dicen, la industria farmacéutica en ese caso ni siquiera miente. No, esto no actúa sobre la depresión, actúa sobre los síntomas. ¿Se entiende?
Es como uno tiene tuberculosis y no le matan el bacilo de Koch, sino que le bajan la fiebre. Entonces uno tiene